de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y vamos a estar leyendo del 17 al 24. Lucas 10, 17 al 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, vamos a ver aquí en el verso 20, pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿En qué que nos vamos a regocijar, hermanos? ¿Están los nombres de nosotros escritos en el cielo? Amén. Nada más está el de Lucía. Esa fue la voz que yo oí. ¿Están nuestros nombres escritos en el cielo? Amén. 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 En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla en práctica, a vivir conforme a tu palabra. Bendice tu pueblo hoy, Señor. Quita todo pensamiento negativo, toda perturbación, y permite que este sea un tiempo conectados a tu palabra y a ti. Úsame en esta mañana, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Para ponernos en contexto en cuanto a esta lectura que hemos tenido, vamos a ir al mismo Lucas capítulo 9, los versos 44-45. Jesús anuncia otra vez su muerte, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre esas palabras. ¿Por qué traemos estos versos a colación antes de el desarrollo del capítulo 10? Aquí vemos a Jesús, antes de entrar aquí al 10, que ya Jesús está anunciando ¿qué cosa? Su muerte. ¿Cómo estaba Jesús cuando anunciaba su muerte? Triste. Él estaba en obediencia a su Padre, pero se sentía triste, sabía lo que le esperaba. Pero a pesar de que en su corazón había tristeza, Él lo mostraba. Jesús seguía adelante en su ministerio. Jesús hacía lo que tenía que hacer. Y vemos, mis hermanos, que a pesar de que estaba ya acercándose su entrada a Jerusalén y su muerte próxima, vemos cómo Él le dice tantas claridades a los discípulos.
incluso les habla acerca de que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y ellos, a pesar de los 3 años que tenían caminando con Él y oyendo esas cosas de Él, no creían. Amén. No creían. Pero Jesús les aclaraba y les decía lo que iba a acontecer. Y vemos que cuando Jesús ya está en la cruz, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Estaban todos al pie de la cruz? Se fueron, huyeron. Así somos nosotros. Huyeron, se fueron. En el capítulo 10 hay una misión que Jesús hace a 70 seguidores de Él. Y esa misión es que ellos vayan a los lugares que Él iba a ir. Dice en el 10:1: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Aquí Jesús comisiona a 70 hombres para que vayan de 2 en 2 a todo lugar donde Jesús iba a ir, pero iban con una misión, iban con un mensaje, y Jesús le dijo todo lo que iban a hacer. Ahí en ese capítulo 10, en los primeros versículos, les describe todo lo que va a pasar y todo lo que van a ver y cómo se van a conducir. He aquí yo envío corderos en medio de lobo, haciéndole ver que se van a ver con problemas, que van a hallar dificultades. Y le dijo no llevaran bolsa, ni alforja, ni calzado, y que comieran lo que le brindaran. Incluso le dijo que donde no le recibieran, que se sacudieran el polvo de sus zapatos. Pero en el verso 9 hubo una misión que él les encomendó. Le dijo: sanad a los enfermos que en ellos haya, y decirles: se ha acercado el reino a vosotros. Aquí vemos que Jesús le da encomienda a estos 70 seguidores de Él, 70 discípulos que no eran sus apóstoles, eran hombres que le seguían. Y eran hombres, claro, preparados, porque si Jesús le da la encomienda de que vayan y que sanen y que prediquen y que les digan que el reino se ha acercado, es porque eran hombres que estaban capacitados y preparados. Y estos hombres obedecieron al Señor como Él les dijo. Esto me recuerda a los espías, que 2 de ellos vinieron gozosos, diciendo el buen reporte conforme al corazón de ellos que ellos vieron. Aunque 10 trajeron reportes negativos, 2 trajeron reportes diferentes, porque tenían espíritu diferente. Entonces aquí vemos ya en la parte que nos corresponde hoy, donde estábamos leyendo, el regreso de esos 70 hombres. ¿Cómo llegan a Jesús? ¿Qué noticias traen? ¿Cómo llegaron? Llegaron con gran gozo, llegaron alegres. ¿Por qué? Porque las expectativas que llevaban fueron mayores. Jesús les dijo que sanen, que prediquen, que hablen de que el reino se acerca ya, que el reino ha llegado, y para sorpresa de ellos, aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Ya ustedes saben cómo ellos se sentían, maravillados, y llegaron gozosos. Pero miren, ese gozo es una espada de doble filo. Puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Por qué? Muchas veces hacemos el servicio para el Señor, y si nos va bien, ¿de qué nos llenamos? Nos queremos gloriar. Nos queremos gloriar, nos llenamos de orgullo. Lo logré. Muchas veces, mis amados, cuando hacemos una actividad para el Señor y no vemos que se convirtieron, que llegó la cantidad que queríamos, ¿cómo nos sentimos? En el suelo, caído. Hay que dejar esa práctica. Hay que dejar esa práctica, porque nuestro gozo no va a estar en los resultados. ¿Dónde le dijo a Jesús que debía estar el gozo? Que nos gocemos, que estamos ¿dónde? En la lista, que estamos inscritos, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pastor,
Si tú ves que la iglesia no se llena, no te deprimas ni te sientas mal. Alégrate y gózate que tu nombre está en la lista. Que cuando se pase lista, como dice el coro, como dice el himno, a mi nombre yo feliz. Aleluya. Trabajemos para el reino. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagámoslos, mis hermanos, para Dios, sin querer aplausos, sin querer nada, sin ver resultados. Sin querer brillito. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Gloria a Dios. Yo me gocé con esto, con esta palabra, y así sé que ustedes también. Ustedes también deben gozarse, porque nuestro gozo no es el gozo del mundo, no es por las cosas que adquirimos ni que logramos, es un gozo eterno, porque es en lo eterno. Amén. En esa lista vamos a estar por la eternidad. Por la eternidad. Aleluya. Entonces, estos hombres vinieron llenos de gozo y no estaba mal. No estaba mal. Hay que gozarse. No está mal, pero que no sea lo primordial en tu vida. ¿Me están entendiendo? No es que no nos vamos a gozar por una actividad gloriosa que hicimos, que vimos el poder del Espíritu Santo. Nos vamos a gozar. Es un gozo sano, pero que no sea el gozo prioritario en mi vida. Que cuando yo no vea resultados, yo no me deprima. Porque ahí no es que está mi esperanza. Mi esperanza está en que cuando se pase lista, yo pueda responder a mi nombre. Amén. Y eso lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Amén. Amén. Llegaron, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el nombre del Señor, no en el nombre de ellos. Reconocieron que el poder viene ¿de quién? De Dios, porque fue que Dios los encomendó, los comisionó y les dio poder. Ustedes sabían que al que Dios llama respalda. Amén. A quien Dios llama respalda. Amén. Si nosotros nos presentamos ante Él como vasijas vacías, como vine yo en esta mañana, Señor, como vasija, para que tú llenes esa vasija, ese instrumento, para que tú capacites, para que tu Espíritu Santo sea que dé poder, para hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, y que esa palabra llegue, cale a cada vida, a cada corazón. Amén. Amén. Que no quede en el vacío. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jesús los comisionó, y cuando Él comisiona, da el poder. Amén. Para que en el nombre de Jesús ellos sanaran los enfermos. Y las expectativas fueron mayores, porque dice que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué emoción, qué alegría. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mis amados, cuando un pecador viene a Cristo, es uno menos que tiene el diablo. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. ¿Dónde? En el cielo. Pero ¿cómo está el enemigo? Furioso. Furioso. Dice Jesús que lo veía caer como rayo del cielo. Pero el poder de Dios, mis hermanos, es mayor que todas las cosas. Aleluya. He aquí, os doy potestad, les dice el Señor a los 70, y nos lo dice a nosotros hoy, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué significa esto en nuestras vidas, mis hermanos? Que aunque veamos el peligro, aunque veamos lo que veamos, el Señor nos va a guardar. El Señor nos va a librar. Aunque pisemos cosas malas, el Señor estará con nosotros. Él nos ha dado ese poder, esa potestad, pero vivimos a veces tristes, afligidos por cualquier circunstancia, por cualquier situación, y se nos olvida todo lo que somos en Cristo. El poder y la autoridad que Él nos ha dado, la ayuda que Él nos presta, que nada nos va a dañar, su cuidado, su protección permanente, porque dice la palabra que desde ahora ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, mis hermanos.
es desde ahora hasta el fin. Aleluya, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces en el 20 le dice, pero está bien que se regocijen, está bien que traigan gozo, pero que ese no sea el gozo prioritario en ustedes. Está bien que tú te goces con lo que has logrado, con las bendiciones que el mismo Dios te ha dado, porque todo lo que somos y lo que tenemos porque Él nos lo ha dado. Amén. Está bien que te goces, que te regocijes con las cosas que te he dado, pero que tu mayor regocijo sea saber que tu nombre está inscrito. Si viniste al Señor el día que entregaste tu vida al Señor con fe y un arrepentimiento genuino, tu nombre está inscrito. Y una buena noticia, nadie lo va a borrar de esa lista. ¿Ustedes lo sabían? Ustedes dirán, bueno, pero y el que vino y se convirtió y se apartó y se fue al mundo y ya no está. Mis hermanos, no todo el que viene a convertirse se convierte de corazón y de convicción. ¿Ustedes lo sabían? La persona que se convierte con convicción, con fe, con un arrepentimiento genuino, nada ni nadie lo aparta del amor de Dios. Nada ni nadie lo va a apartar, como dice Habacuc. Nada te va a apartar, porque es que tú vas en aumento, tu fe va en aumento cada día. Y el verdadero cristiano, aunque pase por el fuego, más crece su fe y más se afianza en Dios. Pero si tú ves a aquel que por cualquier cosita no me saludan en la iglesia, no me siento bien, me voy, me aparto, ¿y en dónde estaba ese corazón? Entonces debemos tener cuidado, que analicemos si cuando yo vine al Señor, yo vine de corazón, yo vine con fe, yo vine con un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento los demás lo van a ver. Que los demás digan, ay, pero ¿cuánto ha cambiado? Ay, pero mira qué diferente está. Porque es que cuando hay arrepentimiento hay cambio. Cuando hay aprendizaje de la palabra hay cambio en nuestras vidas. Entonces, cuando una persona se convierte con fe y con un arrepentimiento genuino, en humildad de corazón, su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Y nadie lo va a borrar. Gloria al Señor. Nadie lo va a borrar, mis hermanos. Si tienen duda y si creen que no está su nombre, mis hermanos, créale a Dios, afiánzese en el Señor, mantenga su fe firme, buscando cada día al Señor con entusiasmo, con un verdadero arrepentimiento, porque mis hermanos, todo esto es pasajero, pero allá estaremos por la eternidad, y ese es el gozo que debemos nosotros mantener, porque aquí no gozamos de las cosas pasajeras. Estoy gozosa hoy porque logré tal cosa. A veces ustedes han visto hermanos que tienen un día que están más alegres. Y a veces decimos, ¿usted tendrá fulana? Hoy, ¿qué le pasó a Raúl? Que hoy lo vi más contento. Pero ¿qué pasa? Ese hermano o esa hermana tiene un motivo hoy para estar así. Pero si mañana ese hermano o esa hermana no logra de nuevo lo que él quería, ¿ustedes creen que va a tener el mismo gozo? Ha chocado ahí. Dice chica que ha chocado. Porque son gozos efímeros que van y vienen dependiendo de la circunstancia. Ese gozo emocional por el momento. A veces hay personas así emocionales que están contentas hoy, mañana están derrumbados. Pero eso no es lo que el Señor quiere en cuanto a el verdadero gozo, que es ese gozo por saber que somos salvos y saber, óigame otro privilegio. Efesios 1:3, y vamos a buscarlo, para que cuando tú te quieras tambalear por alguna circunstancia, tú recuerdes quién eres en Dios, y eso te anime y te devuelve el gozo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual. ¿Dónde? Oye, desde los lugares. Antes de nosotros ser formados, ya el Señor nos había elegido. Ya fuimos elegidos en los lugares celestes, mis hermanos. ¡Qué privilegio! Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Es porque merezcamos? ¿Es porque somos buenos? Es por su gracia, es por su voluntad, mis amados. Entonces, qué privilegio tan grande de quién somos nosotros. Somos escogidos por Él desde antes de ser formados. Nos adoptó como hijos suyos, por amor, por su gracia. ¡Wow! Entonces, mis amados, cuando nos sintamos mal por algo que estemos pasando, recordemos quiénes somos. Y aunque veamos al mundo, a la gente del mundo que prosperan, que están bien, que progresan, como lo veía Sara, recordemos quiénes somos y a dónde vamos al final. ¿A dónde vamos al final? Porque eso es lo más interesante. Aquí mucha gente se goza hoy de su riqueza, de su opulencia, pero ¿a dónde van al final, que es por la eternidad? Aquí estamos de pasajeros, hoy estamos y mañana no. Gocémonos, mis hermanos, en lo espiritual, en lo que no perece, en lo eterno, en quienes somos en Cristo. Hermana chica. Amado hermano, que como cristiano, eso que viene y va, en la vida secular, si lo que no son, lo que no están de acorde con Dios, se gozan, se disfrutan tanto, nosotros también tenemos derecho, pero no permitamos que ese sujeto se encargue de meternos esos dardos, de apágate, derrúmbate, entiérrate. Mira, hermano, como cristianos, nosotros estamos en el deber de cuando sentimos eso, a todos nos llega. Sí. Auto dentro, tú mismo, corrígete en la presencia de Dios y Señor, ¿qué es lo que pasa conmigo? Dobla tus rodillas, papá, mira, yo no siento, no estoy recibiendo, ¿qué es lo que pasa conmigo, Señor? Mira, habla con ese sujeto que no se meta conmigo. Ay, vuélveme el gozo de tu salvación. Volvamos a la fuente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Para que Dios nos devuelva y el el gozo. Espíritu Santo está ahí, pendiente de que le clamemos. Y ahí está respondiendo inmediatamente. Recordemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y le pidió al Señor, devuélveme el gozo. Clama a mí, yo te Porque respondo. cuántas veces David estuvo afligido, angustiado, perseguido, mis hermanos, y era un hombre de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Pero pidámosle al Señor que nos devuelva el gozo de su salvación. Aleluya, el verdadero gozo. Por aquí había una mano. No, decía que aportando a lo de la hermana chica, muchas veces usted hablaba de que somos emocionales y perdemos el gozo porque vivimos en una total comparación con todo, tanto en el aspecto secular como dentro de la iglesia. Bueno, el hermano trabaja en el mismo lugar que yo, a él le va bien, a mí no me va bien. El hermano de la calle no es cristiano y le va bien. Entonces nos tribulamos y comenzamos comparando hasta que perdemos totalmente el gozo. Sí. Y nos desenfocamos de lo que realmente debemos. Amén. Nos desenfocamos, mis hermanos. Aunque perdamos lo que perdamos, aunque nos sintamos como nos sintamos, que tengamos esa esencia. Miren, el gozo del Señor es un gozo que no siempre se va a manifestar explosivo, como cuando tú tienes una alegría por algo. Tú tienes una euforia porque lograste algo o estás celebrando algo y se te nota y brinca y salta. No necesariamente el gozo del Señor se va a manifestar así, pero en medio de tu situación, de tu circunstancia, tú vas a tener esa paz, esa tranquilidad. Y ahí está el gozo del Señor. Ahí está el gozo del Señor. Esa es la diferencia. Que en tu situación tú no maldigas como mucha gente maldice. Porque hay gente que está muy bien cuando todo va bien, pero cuando las cosas están mal, maldicen. Entonces, que ahí en tu situación tú sientas esa paz. Amén. Tú sientas ese gozo del Señor, porque es un gozo diferente. Es que aunque tú no tengas nada en tu casa, tú vas a estar tranquila. El gozo del Señor te da tranquilidad, te da paz, porque tú tienes una esperanza plena. Aunque tú hoy te veas como te veas, tú tienes una esperanza en el Señor, porque tú tienes tu fe
puesta en el Señor. Entonces, mis amadas y mis amados, ese es el gozo primordial en la vida del cristiano. No es que no te va a gozar, no es que no va a brincar con lo que logre, pero recuerda que tu principal gozo es el gozo espiritual, el gozo de tu salvación, el gozo de saber que cuando allá se pase lista, tu nombre va a estar ahí. El mío va a estar en mayúscula. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y eso es otra cosa que tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. A veces le preguntan a la gente, ¿cuántos creen que son salvos? Nadie levanta la mano con un temor. Mi hermano, si usted vino al Señor de corazón, con una convicción, en fe, en arrepentimiento, usted es salvo. Usted es salvo. Gloria a Dios. Te salvo. Por fe usted está. Esa salvación no se pierde. Ahora, si usted es salvo, tiene que vivir como una persona salva. Amén. Tiene que dar testimonio de que usted es salvo. Porque si usted anda haciendo y deshaciendo, pues entonces hay que ver. Así es que, mis hermanos, mantengámonos firmes, contentos, alegres, aunque pasemos lo que pasemos, aunque le duela a uno la rodilla como a mí. Gocémonos en el Señor, porque nuestra esperanza está en el Señor. Aquí son pasajeros todo eso, pero vamos a gozar en la eternidad. Por siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando Jesús le dice a los 70 que hollarán serpientes y escorpiones, representa la protección y la autoridad delegada para vencer cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo, mis hermanos, sin que nada nos haga daño. Si mantenemos esa esperanza en el Señor, vamos a tener esa cobertura. Miren, el Señor nos vive librando a nosotros de tantas cosas. Ni cuenta nos damos. A veces no nos damos cuenta, pero a veces no nos muestra. Sí, Señor. Miren, antes de ayer, yo puse a ablandar una habichuela en la olla de presión. Y yo estaba, en la estufa está ahí, el fregadero está aquí, yo estaba aquí fregando. Y Carlos estaba haciendo algo al lado de mí. Mis hermanos, y esa olla explotó. Esa olla explotó, que cada pieza de la tapa se desintegró y volaron por toda parte de la cocina. Y la olla, que era bien grande, cayó al suelo. Y ustedes se pueden imaginar, entonces esa habichuela se regó. Y Carlos me dice, ¿no te pasó nada? Yo le digo, no. ¿Y a ti? No. Yo vi el humo en la cocina de todo ese caliente de esa habichuela. Nos veíamos nublados del humo y no nos pasó nada. Me recordé cuando los jóvenes estaban en el pozo caliente, ardiente, que no les pasó nada porque había una cobertura. Había un cuarto, una cobertura. Que el ángel de Jehová. Y hermano, esa cobertura estuvo con Carlos y conmigo. Y yo duré 1 hora con la rodilla floja, pero dándole gracias al Señor. Porque la explosión fue tan fuerte, la vecina de al lado me dijo, ¿qué pasó? Porque fue muy fuerte. Entonces ese estruendo como que nos quedó y nos movió la cabeza. Pero mis hermanos, vi al Señor obrando a nuestro favor. Su mano nos protegió, nos libró de quemaduras y de que esa tapa nos diera un golpe, mis hermanos. Y ese es nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a alabarle? Si, como dice aquí en su palabra, nos vive librando, hollarán escorpiones y serpientes y no les harán daño. Mi hermano, el Señor nos cuida, nos guarda, nos protege. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios? Pero no solamente alabarlo por lo que hace, sino por quien Él es. Nuestro creador, nuestro hacedor, nuestro salvador. Aleluya. ¿Cómo no le vamos a alabar? Y a veces, mis hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo en otras cosas y no sacamos tiempo para alabar a nuestro Dios, para glorificarle, para exaltarle, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es maravilloso, mi hermano. Gloria al Señor. En el versículo 20, sujeten, sino gozaos de que vuestros nombres estén inscritos
en los cielos. Vuelvo y le repito, mis hermanos, no es que no nos vamos a gozar de los logros que alcancemos en la iglesia, en la obra. Nos vamos a gozar y le vamos a dar gracias a Dios por los logros que se alcancen. Pero recordemos que nuestro mayor entusiasmo, nuestro mayor gozo debe ser que nuestros nombres están inscritos en la Biblia, en el libro de la vida. Entonces, por eso le llamamos a este estudio el verdadero gozo. Ese es el verdadero gozo, mis hermanos. Ese gozo de saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Aleluya. Gózate en lo eterno, en lo verdadero. Nuestro gozo no debe estar primariamente en el logro, porque va a desaparecer lo que logramos terrenalmente, sino que debe estar en lo eterno, en lo que ya el Señor puso en nosotros. Amén. Entonces, en los versículos del 21 al 24, aquí hay un regocijo de Jesús. Aquí hay un regocijo grande en Jesús, un regocijo espiritual. Vamos a leer del 21 al 24, del capítulo 10 de Lucas. Amén. Todos. ¿Alguien lo puede leer, el 21 al 24? Aunque está puesto aquí, ¿lo puede? En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Amén. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es Él, el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. Amén. Amén. Aquí vemos nosotros un regocijo que tiene Cristo. Se llena de regocijo. Pero ahí en esos 4 versos vemos nosotros la Trinidad en pleno. La Trinidad está ahí en pleno. En aquella misma hora Jesús se regocijó ¿en qué? En el Espíritu. Ahí estaba el Espíritu. ¿Quién se regocijó? Jesús. ¿Y a quién está alabando Jesús? Al Padre. Ahí está la Trinidad. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y a los entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí vemos que Jesús se llena de gozo, no por triunfos terrenales, no por logros que Él haya hecho. Y si tenía que gloriarse o regocijarse, podía hacerlo, porque cuántas cosas hizo y hace Jesús permanente. Amén. Pero vemos que Él aquí se está regocijando por lo que, y alabando al Padre por lo que el Padre ha permitido. Está alabando al Señor por la revelación del reino. Jesús recuerda a los discípulos que son dichosos por ver y oír lo que muchos profetas y reyes desearon y no vieron. ¿Saben qué ejemplo tenemos de eso? Figuras como Abraham y como Isaías. Ellos no vieron lo que esos 70 vieron y lo que nosotros sabemos a través de la palabra, porque ellos no tenían eso. Nosotros estamos en la época de la gracia, en el tiempo de la gracia. Esos discípulos caminaron con Jesús en persona. Son bienaventurados que vieron y oyeron lo que profetas no pudieron ver, como Abraham, como Isaías, como David. Y eso es lo que Jesús está alabando al Padre, y se está gozando y se está regocijando, y le hace ver a ellos que son ¿qué? Bienaventurados, son dichosos, son bienaventurados los que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y ellos no lo oyeron. Nosotros hoy tenemos toda la escritura completa. No caminamos físicamente con Jesús como
esos discípulos, pero tenemos todo en la palabra. A través de la palabra Dios habla a nuestras vidas. Conocemos todo a través de la palabra y somos dichosos y somos bienaventurados, como dice la palabra. Somos dichosos y bienaventurados. Jesús declara dichoso a sus discípulos por presenciar la llegada del reino de Dios. Lo revela que grandes profetas y reyes del Antiguo Testamento no lo pudieron tener. Sus ojos estaban viendo al Mesías prometido, sus oídos estaban escuchando su palabra, su evangelio, directamente de la fuente. El mismo Jesús era quien les estaba hablando a ellos. Estaban escuchando directamente de la fuente. Nosotros hoy no estamos directamente con Jesús en persona, pero tenemos la palabra de Dios que nos capacita, que nos enseña, que nos corrige, que nos redarguye y que nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Entonces, qué privilegio tan grande, qué buena aventuranza tenemos nosotros, que al igual que esos 70 que Jesús les hablaba, también nosotros hoy podemos tener esta palabra completa en nuestras vidas. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Cuál debe ser nuestro gozo? Conforme a lo que nosotros hemos desglosado. ¿Cuál debe ser nuestro gozo en este tiempo, mis hermanos? Saber que estamos seguros, que estamos confiados de nuestra salvación. Amén. Saber en quién hemos creído, que aunque pasemos lo que pasemos, sepamos nosotros que nuestros nombres están ahí. Siempre y cuando hayamos tenido un arrepentimiento, ¿cómo? Genuino, verdadero, un cambio profundo en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, de hablar. Y la fe, que es creer en la buena nueva del Evangelio de salvación y confiar en que Dios está activo en medio de la humanidad. Mis hermanos, eso debe darnos a nosotros seguridad, debe darnos confianza, debe darnos paz, debe darnos ese gozo que no es el gozo que el mundo da. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y es diferente porque no va y viene. Es un gozo genuino, es un gozo eterno que no va a estar hoy y mañana se va a quitar. Y en caso de que esté así, debemos revisarnos. Así es. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y recordemos a Efesios, donde estábamos hablando ahorita, ¿quiénes somos en Cristo? Que somos escogidos desde antes de ser formados. Y recordemos también ese verso donde dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, no somos cualquier cosa. Creámoslos y vivamos y mantengamos nuestra fe firme en el Señor, sabiendo que lo eterno es lo más necesario para el creyente. Que Dios nos bendiga y que nos ayude, mis hermanos, realmente a poner en práctica su palabra. Porque a veces aquí estamos, que bien, que amén, pero desde que salimos la puerta comenzamos a cargar toda la carga que dejamos allá afuera y vamos cargados y atribulados, y eso no es lo que el Señor quiere. Hermana Sicone, Águeda, si la congregación me gusta mi sitio, yo le voy a decir algo también del viernes a nosotros. ajá. Sí. Miren lo que estaba sufriendo Elena en su casa y Carlos, pero el Señor estaba ahí, ¿verdad? Amén. Nosotros íbamos también el viernes a Punta Cana a llevar a Rosy a Montserrat, iban a Nueva York. Y desde antes de llegar a Boca Chica se les calentó la boca, que nunca había pasado nada. Dale un poquito más alto, hermano. Acérqueselo más. Antes de Boca Chica comenzó la guagua a calentarse, que nunca había pasado nada esa guagua, ¿verdad? Y coincidencialmente no llevábamos agua. No llevábamos agua, porque yo no sé cómo Dante no vio eso. Son cosas que se le pasan siempre una primera vez, para que uno se convenza más de lo que
Dios nos tiene, del cuidado que Dios nos tiene a nosotros. Bueno, no teníamos agua ni nada. Pero ¿qué pasa? Llegamos a un sitio donde alcanzamos a ver un señor que estaba como limpiando, como del ayuntamiento, estaba limpiando por ahí, y tenía un poquito de agua en un galoncito, un poquitito. Nos paramos y él nos vio que estábamos parados y fue hacia nosotros, nos la dio, pero era muy poco. Yo no sé qué agua, cuánta cantidad de agua le faltaba a esa agua, era muy poco. Y él fue a buscar a otro amigo y trajo otro poquito y nos la dio. Pero él era un cristiano, porque todas las gracias y las cosas como nos dio y que nosotros le dimos, era de una persona que alababa y bendecía también en nombre del Señor. Pero no pasaron 10 minutos, no teníamos lo mismo. Ya la guagua había gastado toda esa agua, no teníamos nada. Pero pudimos llegar a una bombita de gasoil, que yo no sé por qué en esa carretera por año hay otros refugios, otros negocios, otras cosas, otras bombas, una bombita de gasoil. Ahí pudimos echar un poquito de agua. Y hubo un joven que nos hizo un favor, que yo les ruego al Señor que se lo pague con mucha salud espiritual, porque lo que le pudimos nosotros regalar no era lo que ese favor se merecía, ¿verdad? Llenamos, pero al momento ya teníamos lo mismo. Ya tenemos lo mismo. Una Dante, aquí está el mecánico, pero Dante lo que es desarrollador y pintura. Hasta hubo que usar los dientes para romper una goma era los averiguos que estaban calentando, no sé qué cosa más. No había con qué, no tiene nadie una tijerita, no tiene nadie una idea ahí, nadie. Y yo, antes de salir, yo tenía una tijerita en las manos y se las di a hacer leña a la muchacha. Toma, para la prueba de una tijerita, ¿no? Yo no llevé nada en eso. En conclusión, sierva, concluyendo. Sí, bueno, pudimos llegar al aeropuerto, pero antes se tuvo que estacionar el contrario, sin nada de agua. No nos ayudaron, al principio no nos ayudaban nada. Pasó un señor de una bicicleta y nos dio de 2 potes de agua, se le echamos, pero eso no era suficiente. Ahí como los seguridad nos alcanzaron a ver, como que vieron que era muy fuerte lo que teníamos, entonces se pusieron a ayudar. Pero en el camino ya con nosotros de regreso, antes de hasta que con su boca sacarle muchos buches de agua con una manguerita, sacarle muchos buches de agua al tanque donde estaba el agua, un agua caliente y todo. Y antes se la pudo sacar así, pero por la gracia de Dios llegaron bien. Por la gracia de Dios. Aportando sobre el tema de usted hoy, que conforme a como escuchamos esto, habla sobre el gozo, ¿verdad? Que debemos de tener. Me vino a la memoria un versículo, lo busqué, que está en Romanos 12, que dice: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El gozo en la esperanza debe de ser en Cristo Jesús. Amén. Y en sus promesas. Amén. Que son fieles y verdaderas. Amén. Que están aquí en la palabra. Entonces, sufridos en la tribulación, Él dice: en el mundo vamos a tener aflicción, vamos a sufrir. Pero una promesa es que confiemos porque Él venció. Entonces, y constantes en la oración, porque a través de la oración, aunque tengamos esa tribulación, Él puede darnos el gozo aún en medio de esa tribulación. Por eso es que el gozo de Él es diferente, porque es que es un gozo que aunque tú estés pasando, lo vas a tener. Amén. Amén. En esta mañana, si alguien todavía no ha dado ese paso, no ha hecho su decisión por Cristo, es un tiempo oportuno, porque qué bueno, mi amigo, mi amiga, tener tu nombre registrado en el libro de la vida, que por la eternidad tú sabes que va a estar ahí morando con el Señor, porque Él va a preparar morada para que donde Él esté nosotros estemos. Si hay algún amigo, alguna amiga hoy que no ha hecho su decisión, es un tiempo oportuno para dar ese paso de fe, venir al Señor con un corazón contrito y humillado, el cual Dios no desprecia, y entregar su vida al Señor en arrepentimiento, y así tendrá inscrito su nombre en el libro de la vida, para cuando se pase la lista, usted pueda responder felizmente. Es un tiempo oportuno, es un tiempo apropiado para hacer esa decisión. No te vayas a tu casa,
sin dar ese paso. Que Dios nos bendiga y nos guarde cada día. El pastor con nosotros. Libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Y vamos a estar leyendo del 17 al 24. Lucas 10, 17 al 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero, vamos a ver aquí en el verso 20, pero no os regocijéis de los espíritus que os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Y en qué que nos vamos a regocijar, hermanos? ¿Están los nombres de nosotros escritos en el cielo? Amén. Ah, nada más está el de Lucía. Esa fue la voz que yo oí. ¿Están nuestros nombres escritos en el cielo? Amén. 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 En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a entender tu palabra, a ponerla en práctica, a vivir conforme a tu palabra. Bendice tu pueblo hoy, Señor. Quita todo pensamiento negativo, toda perturbación, y permite que este sea un tiempo conectados a tu palabra y a ti. Úsame en esta mañana, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Para ponernos en contexto en cuanto a esta lectura que hemos tenido, vamos a ir al mismo Lucas capítulo 9, los versos 44-45. Jesús anuncia otra vez su muerte, y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntar sobre esas palabras. ¿Por qué traemos estos versos a colación antes de el desarrollo del capítulo 10? Aquí vemos a Jesús, antes de entrar aquí al 10, que ya Jesús está anunciando ¿qué cosa? Su muerte. ¿Cómo estaba Jesús cuando anunciaba su muerte? Triste. Él estaba en obediencia a su Padre, pero se sentía triste, sabía lo que le esperaba. Pero a pesar de que en su corazón había tristeza, Él lo mostraba. Jesús seguía adelante en su ministerio. Jesús hacía lo que tenía que hacer. Y vemos, mis hermanos,
que a pesar de que estaba ya acercándose su entrada a Jerusalén y su muerte próxima, vemos cómo Él le dice tantas claridades a los discípulos. Incluso les habla acerca de que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Y ellos, a pesar de los 3 años que tenían caminando con Él y oyendo esas cosas de Él, no creían. Amén. No creían. Pero Jesús les aclaraba y les decía lo que iba a acontecer. Y vemos que cuando Jesús ya está en la cruz, ¿qué hicieron los discípulos? ¿Estaban todos al pie de la cruz? Se fueron, huyeron. Así somos nosotros. Huyeron, se fueron. En el capítulo 10 hay una misión que Jesús hace a 70 seguidores de Él. Y esa misión es que ellos vayan a los lugares que Él iba a ir. Dice en el 10:1: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Aquí Jesús comisiona a 70 hombres para que vayan de 2 en 2 a todo lugar donde Jesús iba a ir, pero iban con una misión, iban con un mensaje, y Jesús les dijo todo lo que iban a hacer. Ahí en ese capítulo 10, en los primeros versículos, les describe todo lo que va a pasar y todo lo que van a ver y cómo se van a conducir. He aquí yo envío corderos en medio de lobo, haciéndole ver que se van a ver con problemas, que van a hallar dificultades. Y le dijo no llevaran bolsa, ni alforja, ni calzado, y que comieran lo que le brindaran. Incluso le dijo que donde no le recibieran, que se sacudieran el polvo de sus zapatos. Pero en el verso 9 hubo una misión que Él les encomendó. Le dijo: sanad a los enfermos que en ellos haya, y decirle: se ha acercado el reino a vosotros. Aquí vemos que Jesús le da encomienda a estos 70 seguidores de Él, 70 discípulos que no eran sus apóstoles, eran hombres que le seguían. Y eran hombres, claro, preparados, porque si Jesús le da la encomienda de que vayan y que sanen y que prediquen y que les digan que el reino se ha acercado, es porque eran hombres que estaban capacitados y preparados. Y estos hombres obedecieron al Señor como Él les dijo. Esto me recuerda a los espías, que 2 de ellos vinieron gozosos, diciendo el buen reporte conforme al corazón de ellos que ellos vieron. Aunque 10 trajeron reportes negativos, 2 trajeron reportes diferentes, porque tenían espíritu diferente. Entonces aquí vemos ya en la parte que nos corresponde hoy, donde estábamos leyendo, el regreso de esos 70 hombres. ¿Cómo llegan a Jesús? ¿Qué noticias traen? ¿Cómo llegaron? Llegaron con gran gozo, llegaron alegres. ¿Por qué? Porque las expectativas que llevaban fueron mayores. Jesús les dijo que sanen, que prediquen de que el reino se acerca ya, que el reino ha llegado, y para sorpresa de ellos, aún los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Ya ustedes saben cómo ellos se sentían, maravillados, y llegaron gozosos. Pero miren, ese gozo es una espada de doble filo. Puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Por qué? Muchas veces hacemos el servicio para el Señor, y si nos va bien, ¿de qué nos llenamos? Nos queremos gloriar. Nos queremos gloriar, nos llenamos de orgullo. Lo logré. Muchas veces, mis amados, cuando hacemos una actividad para el Señor y no vemos que se convirtieron, que llegó la cantidad que queríamos, ¿cómo nos sentimos? En el suelo, caído. Hay que dejar esa práctica. Hay que dejar esa práctica, porque nuestro gozo no va a estar en los resultados. ¿Dónde le dijo a Jesús que debía estar el gozo?
Que nos gocemos que estamos ¿dónde? En la lista. Que estamos inscritos, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pastor, si tú ves que la iglesia no se llena, no te deprimas ni te sientas mal. Alégrate y gózate que tu nombre está en la lista. Que cuando se pase lista, como dice el coro, como dice el himno, a mi nombre yo feliz. Aleluya. Trabajemos para el reino. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagámoslos, mis hermanos, para Dios. Sin querer aplausos, sin querer nada, sin ver resultados. Sin querer brillito. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo me gocé con esto, con esta palabra, y así sé que ustedes también. Ustedes también deben gozarse, porque nuestro gozo no es el gozo del mundo, no es por las cosas que adquirimos ni que logramos. Es un gozo eterno, porque es en lo eterno. Amén. Amén. En esa lista vamos a estar por la eternidad. Amén. Por la eternidad. Aleluya. Entonces, estos hombres vinieron llenos de gozo y no estaba mal. No estaba mal. Hay que gozarse. No está mal, pero que no sea lo primordial en tu vida. ¿Me están entendiendo? No es que no nos vamos a gozar por una actividad gloriosa que hicimos, que vimos el poder del Espíritu Santo, nos vamos a gozar. Es un gozo sano, pero que no sea el gozo prioritario en mi vida. Que cuando yo no vea resultados, yo no me deprima, porque ahí no es que está mi esperanza. Mi esperanza está en que cuando se pase lista, yo pueda responder a mi nombre. Amén. Y eso lo dijo Jesús, no lo estoy diciendo yo. Amén. Amén. Llegaron, volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el nombre del Señor, no en el nombre de ellos. Reconocieron que el poder viene ¿de quién? De Dios, porque fue que Dios los encomendó, los comisionó y les dio poder. Ustedes sabían que al que Dios llama respalda. Amén. A quien Dios llama respalda. Amén. Si nosotros nos presentamos ante Él como vasijas vacías, como vine yo en esta mañana, Señor, como vasija, para que tú llenes esa vasija, ese instrumento, para que tú capacites, para que tu Espíritu Santo sea que dé poder, para hablar tu palabra con denuedo, con autoridad, y que esa palabra llegue, cale a cada vida, a cada corazón. Amén. Amén. Que no quede en el vacío. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jesús los comisionó, y cuando Él comisiona, da el poder. Amén. Para que en el nombre de Jesús ellos sanaran los enfermos. Y las expectativas fueron mayores, porque dice que los demonios se nos sujetan en tu nombre. Qué emoción, qué alegría. Y Jesús les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mis amados, cuando un pecador viene a Cristo, es uno menos que tiene el diablo. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo ¿dónde? En el cielo. Pero ¿cómo está el enemigo? Furioso. Furioso, dice Jesús que lo veía caer como rayo del cielo. Pero el poder de Dios, mis hermanos, es mayor que todas las cosas. Aleluya. He aquí, os doy potestad, les dice el Señor a los 70, y nos lo dice a nosotros hoy, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué significa esto en nuestras vidas, mis hermanos? Que aunque veamos el peligro, aunque veamos lo que veamos, el Señor nos va a guardar. El Señor nos va a librar. Aunque pisemos cosas malas, el Señor estará con nosotros. Él nos ha dado ese poder, esa potestad, pero vivimos a veces tristes, afligidos por cualquier circunstancia, por cualquier situación, y se nos olvida todo lo que somos en Cristo. El poder y la autoridad que Él nos ha dado, la ayuda que Él nos presta, que nada nos va a dañar.
su cuidado, su protección permanente. Porque dice la palabra que desde ahora hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Hasta el fin, mis hermanos. Es desde ahora hasta el fin. Aleluya. Aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces en el 20 le dice, pero está bien que se regocijen, está bien que traigan gozo, pero que ese no sea el gozo prioritario en ustedes. Está bien que tú te goces con lo que has logrado, con las bendiciones que el mismo Dios te ha dado, porque todo lo que somos y lo que tenemos porque Él nos los ha dado. Amén. Está bien que te goces, que te regocijes con las cosas que te he dado, pero que tu mayor regocijo sea saber que tu nombre está inscrito. Si viniste al Señor el día que entregaste tu vida al Señor con fe y un arrepentimiento genuino, tu nombre está inscrito. Y una buena noticia, nadie lo va a borrar de esa lista. ¿Ustedes lo sabían? Ustedes dirán, bueno, pero y el que vino y se convirtió y se apartó y se fue al mundo y ya no está. Mis hermanos, no todo el que viene a convertirse se convierte de corazón y de convicción. ¿Ustedes lo sabían? La persona que se convierte con convicción, con fe, con un arrepentimiento genuino, nada ni nadie lo aparta del amor de Dios. Nada ni nadie lo va a apartar, como dice Habacuc. Nada te va a apartar, porque es que tú vas en aumento, tu fe va en aumento cada día. Y el verdadero cristiano, aunque pase por el fuego, más crece su fe y más se afianza en Dios. Pero si tú ves a aquel que por cualquier cosita no me saludan en la iglesia, no me siento bien, me voy, me aparto, ¿y en dónde estaba ese corazón? Entonces debemos tener cuidado, que analicemos si cuando yo vine al Señor, yo vine de corazón, yo vine con fe, yo vine con un arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento los demás lo van a ver. Que los demás digan, ay, pero ¿cuánto ha cambiado? Ay, pero mira qué diferente está. Porque es que cuando hay arrepentimiento hay cambio. Cuando hay aprendizaje de la palabra hay cambio en nuestras vidas. Entonces, cuando una persona se convierte con fe y con un arrepentimiento genuino, en humildad de corazón, su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida. Y nadie lo va a borrar. Gloria al Señor. Nadie lo va a borrar, mis hermanos. Si tienen duda y si creen que no está su nombre, mis hermanos, créale a Dios, afiánzase en el Señor, mantenga su fe firme, buscando cada día al Señor con entusiasmo, con un verdadero arrepentimiento, porque mis hermanos, todo esto es pasajero, pero allá estaremos por la eternidad. Y ese es el gozo que debemos nosotros mantener, porque aquí no gozamos de las cosas pasajeras. Estoy gozosa hoy porque logré tal cosa. A veces ustedes han visto hermanos que tienen un día que están más alegres, y a veces decimos, ¿usted tendrá fulana? Hoy, ¿qué le pasó a Raúl? Que hoy lo vi más contento. Pero ¿qué pasa? Ese hermano o esa hermana tiene un motivo hoy para estar así. Pero si mañana ese hermano o esa hermana no logra de nuevo lo que él quería, ¿ustedes creen que va a tener el mismo gozo? Ha chocado ahí. Dice chica que ha chocado. Porque son gozos efímeros que van y vienen dependiendo de la circunstancia. Ese gozo emocional por el momento. A veces hay personas así emocionales que están contentas hoy, mañana están derrumbados. Pero eso no es lo que el Señor quiere en cuanto a el verdadero gozo, que es ese gozo por saber que somos salvos y saber, óigame otro privilegio. Efesios 1:3, y vamos a buscarlo, para que cuando tú te quieras tambalear por alguna circunstancia, tú recuerdes quién eres en Dios, y eso te anime
y te devuelve el gozo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? Oye, desde los lugares. Antes de nosotros ser formados, ya el Señor nos había elegido. Ya fuimos elegidos en los lugares celestes, mis hermanos. ¡Qué privilegio! Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Es porque merezcamos? ¿Es porque somos buenos? Es por su gracia, es por su voluntad, mis amados. Entonces, qué privilegio tan grande de quién somos nosotros. Somos escogidos por Él desde antes de ser formados. Nos adoptó como hijos suyos, por amor, por su gracia. ¡Wow! Entonces, mis amados, cuando nos sintamos mal por algo que estemos pasando, recordemos quiénes somos. Y aunque veamos al mundo, a la gente del mundo que prosperan, que están bien, que progresan, como lo veía Asaf, recordemos quiénes somos y a dónde vamos al final. ¿A dónde vamos al final? Porque eso es lo más interesante. Aquí mucha gente se goza hoy de su riqueza, de su opulencia, pero ¿a dónde van al final, que es por la eternidad? Aquí estamos de pasajeros, hoy estamos y mañana no. Gocémonos, mis hermanos, en lo espiritual, en lo que no perece, en lo eterno, en quienes somos en Cristo. Hermana chica. Amado hermano, que como cristiano, eso que viene y va, en la vida secular, si lo que no son, lo que no están de acorde con Dios, se gozan, se disfrutan tanto, nosotros también tenemos derecho. Pero no permitamos que ese sujeto se encargue de meternos esos dardos de apágate, derrúmbate, entiérrate. Mira, hermano, como cristianos, nosotros estamos en el deber de cuando sentimos eso, a todos nos llega. Sí. Auto dentro, tú mismo, corrígete en la presencia de Dios y Señor, ¿qué es lo que pasa conmigo? Dobla tu rodilla, papá, mira, yo no siento, no estoy recibiendo, ¿qué es lo que pasa conmigo, Señor? Mira, habla con ese sujeto que no se meta conmigo. Ay, vuélveme el gozo de tu salvación. Volvamos a la fuente. Vuélveme el gozo de tu salvación. Para que Dios nos devuelva y el gozo. Espíritu Santo está ahí pendiente de que le clamemos y ahí está respondiendo inmediatamente. Recordemos a David, un hombre conforme al corazón de Dios, y le pidió al Señor, devuélveme el gozo. Clama a mí, yo te Porque responderé. cuántas veces David estuvo afligido, angustiado, perseguido, mis hermanos, y era un hombre de Dios. ¿Cuánto más nosotros? Pero pidámosle al Señor que nos devuelva el gozo de su salvación. Aleluya, el verdadero gozo. Por aquí había una mano. No, decía que enfocando a lo de la hermana chica, muchas veces usted hablaba de que somos emocionales y perdemos el gozo porque vivimos en una total comparación con todo, tanto en el aspecto secular como dentro de la iglesia. Bueno, el hermano trabaja en el mismo lugar que yo, a él le va bien, a mí no me va bien. El hermano de la calle no es cristiano y le va bien. Entonces nos tribulamos y comenzamos comparando hasta que perdemos totalmente el gozo. Sí. Y nos desenfocamos de lo que realmente debemos. Amén. Nos desenfocamos, mis hermanos. Amén. Aunque perdamos lo que perdamos, aunque nos sintamos como nos sintamos, que tengamos esa esencia. Miren, el gozo del Señor es un gozo que no siempre se va a manifestar explosivo, como cuando tú tienes una alegría por algo. Tú tienes una euforia porque lograste algo o estás celebrando algo y se te nota y brinca y salta. No necesariamente el gozo del Señor se va a manifestar así, pero en medio de tu situación, de tu circunstancia, tú vas a tener esa paz, esa tranquilidad. Y ahí está el gozo del Señor. Ahí está el gozo del Señor. Esa es la diferencia. Que en tu situación tú no maldigas como mucha gente maldice. Porque hay gente que está muy bien cuando todo va bien, pero cuando las cosas están mal, maldicen. Entonces, que ahí en tu situación tú sientas esa paz. Amén. Tú sientas ese gozo del Señor, porque es un gozo diferente. Es que aunque tú no tengas nada en tu casa, tú estás tranquila. El gozo del Señor te da tranquilidad.
te da paz, porque tú tienes una esperanza plena. Aunque tú hoy te veas como te veas, tú tienes una esperanza en el Señor, porque tú tienes tu fe puesta en el Señor. Entonces, mis amadas y mis amados, ese es el gozo primordial en la vida del cristiano. No es que no te va a gozar, no es que no va a brincar con lo que logre, pero recuerda que tu principal gozo es el gozo espiritual, el gozo de tu salvación, el gozo de saber que cuando allá se pase lista, tu nombre va a estar ahí. El mío va a estar en mayúscula. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y eso es otra cosa, que tenemos que tener seguridad de nuestra salvación. A veces le preguntan a la gente, ¿cuántos creen que son salvos? Nadie levanta la mano con un temor. Mi hermano, si usted vino al Señor de corazón, con una convicción, en fe, en arrepentimiento, usted es salvo. Usted es salvo. Gloria a Dios. Usted es salvo. Por fe usted está. La salvación no se pierde. Ahora, si usted es salvo, tiene que vivir como una persona salva. Tiene que dar testimonio de que usted es salvo. Porque si usted anda haciendo y deshaciendo, pues entonces hay que ver. Así es que, mis hermanos, mantengámonos firmes, contentos, alegres, aunque pasemos lo que pasemos, aunque le duela a uno la rodilla como a mí. Gocémonos en el Señor, porque nuestra esperanza está en el Señor. Aquí son pasajeros todo eso, pero vamos a gozar en la eternidad. Por siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando Jesús le dice a los 70 que hollarán serpientes y escorpiones, representa la protección y la autoridad delegada para vencer cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo, mis hermanos, sin que nada nos haga daño. Si mantenemos esa esperanza en el Señor, vamos a tener esa cobertura. Miren, el Señor nos vive librando a nosotros de tantas cosas. Ni cuenta nos damos. A veces no nos damos cuenta, pero a veces no nos muestra. Sí, Señor. Miren, antes de ayer, yo puse a ablandar una habichuela en la olla de presión. Y yo estaba, en la estufa está ahí, el fregadero está aquí, yo estaba aquí fregando. Y Carlos estaba haciendo algo al lado de mí. Mi hermano, y esa olla explotó. Esa olla explotó, que cada pieza de la tapa se desintegró y volaron por toda parte de la cocina. Y la olla, que era bien grande, cayó al suelo. Y ustedes se pueden imaginar, entonces esa habichuela se regó. Y Carlos me dice, ¿no te pasó nada? Yo le digo, no. ¿Y a ti? No. Yo veía por la cocina de todo ese caliente de esa habichuela. Nos veíamos nublados del humo y no nos pasó nada. Me recordé cuando los jóvenes estaban en el pozo caliente, ardiente, que no les pasó nada porque había una cobertura. Había un cuarto, una cobertura. Era el ángel de Jehová. Y hermano, esa cobertura estuvo con Carlos y conmigo. Y yo duré 1 hora con la rodilla floja, pero dándole gracias al Señor. Porque la explosión fue tan fuerte, la vecina de al lado me dijo, ¿qué pasó? Porque fue muy fuerte. Entonces ese estruendo como que nos quedó y nos movió la cabeza. Pero mis hermanos, vi al Señor obrando a nuestro favor. Su mano nos protegió, nos libró de quemaduras y de que esa tapa nos diera un golpe, mis hermanos. Y ese es nuestro Dios. ¿Cómo no vamos a alabarle? Si, como dice aquí en su palabra, nos vive librando, hollarán escorpiones y serpientes y no les harán daño. Mi hermano, el Señor nos cuida, nos guarda, nos protege. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Dios? Pero no solamente alabarlo por lo que hace, sino por quien Él es. Nuestro Creador, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Aleluya. ¿Cómo no le vamos a alabar? Y a veces, mis hermanos, estamos perdiendo nuestro tiempo en otras cosas y no sacamos tiempo para alabar a nuestro Dios, para glorificarle, para exaltarle, porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Aleluya, aleluya. Nuestro Dios es maravilloso, mi hermano. Gloria al Señor.
en el versículo 20,